Una cosa es sospechar que el Papa es comunista y otra cosa es darse cuenta de que sus acciones son no solamente las acciones, son acciones a favor de los regímenes tiránicos, sino que el tipo, además de eso, no es una buena persona. Y se supone que alguien que es un religioso debería ser por lo menos una persona sin arrogancia, una persona humilde. Y el Papa Francisco no lo es. No lo es en ningún aspecto. Y cuando se le compara con sus iguales, es decir, con los que fueron papas antes que él, bueno, compararlo con Juan Pablo II es dejar perfectamente claro por qué Juan Pablo II es un santo. La posición de Juan Pablo II frente al comunismo, la posición de Juan Pablo II frente a la Cuba castrista y lo que hace hoy el Papa católico comunista Francisco amerita una revisión, como hicimos la semana pasada a propósito de la visita que le hizo el tirano al Vaticano sin mayor problema y con aquella alegría. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy miércoles 12 de julio del año 2023. Ese hombre significa va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Cuando tenemos la revisión de lo que fue la historia del papado de Juan Pablo II, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un mundo lleno de dictaduras. Juan Pablo II llega al papado, si no recuerdo mal, en el año 78. Luego de unos periodos convulsos que incluyeron a 2 papas, inclusive uno de ellos, Juan Pablo I, muerto en extrañas circunstancias. Hasta el día de hoy se discute qué fue lo que le pasó, aunque podemos sospecharlo. Juan Pablo II llega al papado en medio de la fase final de la Guerra Fría. Fueron los años 80, la lápida sobre el comunismo. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Bueno, los Estados Unidos había tenido que salir huyendo de Vietnam. La Unión Soviética estaba siendo aniquilada o empezó a ser aniquilada por esos años en Afganistán. La maquinaria de guerra rusa se convirtió en una pesada máquina obsoleta. Regímenes antidemocráticos, dictatoriales, poblaban Hispanoamérica. Violaciones a los derechos humanos. Asesinatos selectivos. Escuadrones de la muerte. Dictaduras en África, en Asia. Posicionamiento de China como una potencia emergente. Posicionamiento de tendencias conservadoras dentro de la política en Europa y en los Estados Unidos. Todo eso se estaba viviendo. ¿Y Juan Pablo II dónde estaba? Yo creo que Juan Pablo II estaba en la posición en la que debería estar un religioso. Bueno, en función de la fe que profesa y también en función de la comprensión, ¿no?, de que quien hace el mal debe ser denunciado. Y quien hace el mal, aunque tengas que ir frente a él, estás en el deber de decirle que está haciendo el mal. Eso pasó muchas veces con el Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa Juan Pablo II se dice de él que era anticomunista, quizás es reduccionista. Si escuchamos el discurso de Juan Pablo II en su visita al Chile de Pinochet, nos conseguimos con un discurso como este. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor.
eso es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Rechazar toda ideología que plantee la obtención de la justicia a través de la violencia. Bueno, una condena al comunismo, sí. Y a muchos que decían combatir el comunismo y que cometían graves errores. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, mucho se especuló sobre lo que podría decir y lo que podría hacer. Y yo creo que es importante verificar, luego de 23 años de esa visita, 23, 20, no, un poquito más, sí, como no, casi 30 años ya, ¿no? De su visita a Cuba. Fue capaz de decir él cosas importantes y los religiosos cubanos también. Pero fíjate, antes de ver lo de Cuba, yo creo que esto es importante. Esto que vamos a ver a continuación, voy a poner en pantalla completa. Esto que vamos a ver a continuación son las imágenes de la visita de Juan Pablo II a Nicaragua. Nicaragua estaba en aquel momento en manos del delincuente, del sádico de Daniel Ortega ya, ¿no? Y se estaba viviendo toda la guerra de guerrillas ahí, la contra y toda aquella cosa. Y los sandinistas tenían como ministro a un sacerdote, a un tipo que era cardenal, Ernesto Cardenal, poeta y cardenal. Y el señor se metió en el gobierno. Y es aquí lo que ocurre, ve. Cuando está saludando Juan Pablo II al tren ministerial, fíjense el momento en que llega donde está Ernesto Cardenal. Ve. El regaño que le echó fue, bueno, de contar y no creer. De contar y no creer. ¿Por qué? Porque le digo, tú no puede ser que tú hayas llegado a cardenal y te hayas metido en la política traicionando tus votos. Tú no puedes hacer política con la sotana. Ese fue el reclamo. Y un reclamo pertinente, ¿no? No se puede hacer política con la sotana. Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Esas palabras, que Cuba se abra con todas sus posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba, significaron más que simples palabras. Porque lo que le estaban diciendo, si bien el Papa era partidario y si bien había una tendencia en aquel momento de pensar que lo ideal era que se acabara el embargo en contra de Cuba, al mismo tiempo se decía, bueno, pero ustedes tienen que hacer el esfuerzo. Si ustedes no se abren, el mundo no se les va a abrir. Esa visita fue interesantísima por los simbolismos que tuvo, por las palabras que en determinado momento el Papa ofreció.
y por las palabras que otros religiosos dieron. Vamos a ver parte de este reportaje que hizo la gente de TV Martí, porque me parece que este reportaje, cuando se cumplieron 20 años de esa visita, tiene un contenido informativo bien interesante. Durante la visita ofició una homilía en Santa Clara. La familia, la escuela y la iglesia deben formar una comunidad educativa donde los hijos de Cuba puedan crecer en humanidad. También llevó su mensaje en suelo camagüeyano. No dejen para mañana el construir una sociedad nueva, donde los sueños más nobles no se frustren y donde ustedes puedan ser los protagonistas de la historia. Juan Pablo, amigo, Cuba está contigo. Juan Pablo II recordó que hacía 100 años, ante la Virgen de la Caridad, se declaró la independencia del país. Con su peregrinación le encomendó a todos los cubanos, tanto a los que se hallan en la patria como a los que están en el extranjero, que formen una comunidad cada vez más vivificada por la auténtica libertad realmente próspera y fraterna. Fue también en Santiago de Cuba, durante la visita de Huautila, que el monseñor Pedro Meurice, en aquel momento arzobispo de Santiago de Cuba, pronunció un valiente discurso de bienvenida al Papa, una alocución que fue admirada y agradecida por miles de cubanos. Nuestro pueblo es respetuoso de la autoridad y le gusta el orden, pero necesita aprender a desmitificar los falsos mesianismos. La cuarta y última misa del Papa Juan Pablo II en suelo cubano fue en La Habana, hace hoy exactamente 20 años. Así culminaba la primera visita papal a Cuba en la historia de la Iglesia. Cabe recordar que un Estado moderno no puede hacer del ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos. Ese era Juan Pablo II. Ese fue Juan Pablo II cuando fue a Cuba. No se negó a darle la mano a Fidel Castro, no se negó, fue. Pero aprovechó el momento. Dio las palabras y le permitió a un arzobispo cubano también dar sus palabras en contra de los falsos profetas, en contra de los falsos mesías. Y por su parte, ¿qué hizo el Papa Francisco con el cubano? Me encanta. Qué bueno verlo recuperado. A mitad camino, pero todavía tengo puntos. Muchas gracias por darnos este encuentro. No, por favor, ¿cómo estás? Mi esposa, Un placer. Un gusto conocerla. una admiradora suya. Te quiero mucho. Un Reci, gusto infinito tíreme conocerla. alguna oración de vez en cuando. Muy bien. Esas cosas que agarran a la vejez, adherencia, ¿cómo se llama? Señora, otra vez. Mi esposa, su hijo. Yo graduado de Derecho, trabaja conmigo, es la oposición en la familia. Es que más de la familia Vitier Marrús, Cintio y Vito de origen, que fue un movimiento que agrupó lo mejor de la intelectualidad cubana en aquella época. Bellísimo, y son libros de valores. Me parecía que para usted iba a poder la predica. Parecía que eran dos cosas que iba a hacer. No, me costó tremendo. Parece que como gesto de se lo quise firmar. Muchas gracias. Décimo año de pontificio. Fotos, saludos, sonrisas y ni una palabra sobre la libertad, sobre el respeto a la vida, sobre el respeto a la familia, sobre el respeto a la libertad de culto, sobre la libertad de los presos políticos, sobre los derechos humanos, sobre el principio de justicia, sobre los principios de... Nada de eso. Ese es el Papa que nos gastamos hoy. Ese es el Papa que nos gastamos hoy. Fiesta con Peñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, mi primer libro. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si estás en Europa, te lo podemos vender directamente autografiado y dedicado. Acuérdate que, bueno, hoy miércoles, estoy todavía en Barcelona,
Y bueno, si estás por ahí por Barcelona, escríbeme por a través de mis redes sociales que de repente nos conseguimos por allí y te puedo entregar el libro personalmente. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. El libro que los politiqueros no quieren que leas. ¡Qué maravilla las que tiene Cantabria y que las enseña! La Posada Somavilla. La Posada Somavilla te invita a visitar esa otra España que poca gente conoce. Cantabria, la costa cantábrica. Cómo ir al Cantábrico y enterarse de que existe una cosa distinta a lo que uno siempre está acostumbrado a ver en España. La otra España está allí, a orillas del Cantábrico. La bella tierra cántabra te invita y la Posada Somavilla te enseña todas esas maravillas. Si los llamas y les dices, Chávez se murió y no vuelve, te van a dar un descuento, te acordarás de mí. Todas las maravillas de Cantabria te las tiene la Posada Somavilla. Unas ganas de ir a comer anchoa. Invíteme, ¿vale? Vamos para Somavilla. Eso de que Maduro fue el que echó a perder todo, ya tú sabes que eso es mentira. Y Carelis Busto te lo cuenta. En su libro Venezuela, la herencia de un chofer, Carelis Busto deja perfectamente claro que todo lo que está ocurriendo en Venezuela ya había sido planificado por Chávez. A la venta a nivel mundial en Amazon. Carelis Busto te lo cuenta. Venezuela, la herencia de un chofer. ¿Tú quieres estar aquí? ¿Quieres anunciarte con nosotros? ¿Quieres que tu producto, tu servicio, tu empresa le llegue a todo nuestro público en todos los contenidos de nuestro canal y en nuestras redes sociales? Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar. Ser aliado comercial de este canal, por supuesto que tiene sus ventajas. Comunícate con nosotros y te las haremos saber. Oye, lo que te conviene, muchacho, pero claro que sí. Claro que sí. Pero el Papa actual no solamente que es un tipo que baila al son del comunismo, ¿no? Sino también que es un tipo que no es una buena persona. Y yo me doy cuenta en algunas de sus presentaciones públicas, ¿no? El tipo tiene una actitud que no te llama a la simpatía. Pegarle a las mujeres. Él después salió y se disculpó porque tú sabes que ahorita la moda es cagarle y después disculparse y todo se olvida, ¿no? No, perdón. No, se disculpó. Pero el asunto no es que se disculpe. Que de repente a la señora le cae bien la disculpa. El asunto es la actitud, la cara, el rostro, el gesto. O sea, el tipo, esa arrogancia tan ajena a lo que debe ser un sacerdote. Bueno, y este video creo que es peor, ¿no? Si Dios no quiere que le besen el anillo, quiere que le besen la mano. Una cosa que es tradicional. Mira, pero la cuestión es el gesto, ¿no? Su forma de hacerlo. Es lo que a mí me indigna. Mira el tipo como es, esa forma. Mira, ves. Es grosero, arrogante, infame y de paso comunista. Mira la forma, mira. O sea, oye, que es una forma de hacer las cosas que uno lo que dice es, oye, de verdad, ¿se merece la feligresía católica tener a este semejante señor haciendo este tipo de cosas y cada 3 días haciendo un show distinto? Yo creo que no. Qué chimbo, ¿no? Qué triste, qué lamentable, qué balurdo. Pero ese es el Papa. Ese es el Papa católico comunista, arrogante, antipático, petulante, displicente, carente de humildad, jesuita. Bueno, ahí están. Allá están los jesuitas, lo que hicieron con el papado, devaluarlo. Eso es lo que ustedes querían. Desde que se alzó el padre Arrupe. Ese era el objetivo de ustedes, acabar con el papado, ¿verdad? Lo están logrando poco a poco. Felicitaciones. Felicitaciones, Arturo Sosa Abascal. Por lo que estás haciendo con tu compañerito.
Bueno, es lamentable, es triste. Es lamentable y es triste. Ahora me pregunto yo, ¿por qué los católicos tienen que tolerar esto? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica, frente a todos los problemas que está viviendo, con todos los problemas que ha vivido con los juicios en contra de sacerdotes metidos en este tema de la violación de niños y de la violación del celibato y todas estas cosas, ¿por qué tenemos un papa como este? O sea, ¿por qué no se ha tomado un correctivo frente a los verdaderos problemas de la Iglesia? ¿Por qué frente al avance de teorías de izquierdas, donde lo que se busca es atentar en contra del orden de las sociedades para encabritarlas, tenemos al Papa recibiendo la visita del tirano cubano? ¿Por qué? Bueno, una buena pregunta. ¿Cuál es el plan detrás de todo esto? ¿Cuál es el plan detrás de todo esto? ¿El Banco Vaticano será? ¿Qué es el problema aquí? O sea, ya uno termina hasta poniéndose conspiranoico. ¿Será que este es el anticristo? El Papa Negro del que hablaba. Qué desgracia, ¿no? Qué chimbo todo. Qué forma de devaluar una institución. Y se verán cosas peores, dice la Biblia. Ahora sí te digo una cosa. El Papa al final le va a pasar lo que le pasa a todos los papas. Lo que le pasó a Chávez. Que se murió y no volverá. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el infierno.